La paz del Señor esté con vosotros y es su santa y bella voluntad. Meditemos el Evangelio del día de hoy en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Báñanos, Señor, con tu Espíritu. Regocija dentro de nosotros tu hermosa y bella luz. Danos tu sabiduría, tu inteligencia, tu discernimiento. Danos el poder comprender lo que es bueno y lo que es malo para hacer solo lo bueno, ya que lo bueno es grato a ti y es para el bien nuestro. Leamos de Juan 4:43 al 54. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchacho muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en las palabras de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Palabra. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzaremos con la frase cuando el funcionario real le dice, el Señor le dijo: ve que tu hijo está sano. Y él creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. El funcionario real era un romano, del cual los romanos no tenían las costumbres de los israelitas ni del Dios verdadero. Ellos eran politeístas, creían en muchos dioses, en todos menos en el Dios de Israel. Ellos eran un pueblo, los romanos se creían dioses por el poderío que tenían y tenían oprimido al pueblo de Israel. Resulta, ¿por qué este contexto? Para saber entender esta relación del funcionario real con Jesús. Estos hombres no creían absolutamente nada, ni seguidores eran de los profetas, ni de la lectura de la Torá, ni nada de eso. Para ellos eso no representaba a ellos. Ellos le dejaban que el pueblo siguiera su religión, pero ellos no tenían nada que ver con eso. Este hombre, aquí viene lo importante de la situación. Porque un hombre que no tiene que ver con las tradiciones religiosas, él simplemente escuchó lo que había hecho Jesús y él meditó, él pensó sobre eso y se ayudó a dar cuenta de que eso verdaderamente lo puede hacer solamente alguien que venga del Dios, algo que es como un Dios. Según la lógica, es que yo me pongo a pensar y es como él puede inferir. Él lo puede hacer, porque él tiene que ser de eso de que me hablan a mí. También es posible que a él le hayan hablado de que venía un Mesías, de que venía un Salvador, que era el Hijo de Dios. Entonces él tuvo que haber analizado y llegar a esa conclusión, porque él va insistentemente y le pide a Jesús. Y mira que Jesús al llegar le dice: tú vienes a pedirme porque vienes a pedirme señal. Pero él le insiste a Jesús. ¿Y Jesús qué? Ve más allá de lo que él le pide. O sea, el Señor leyó su corazón. Entonces aquí hay dos cosas importantes que debemos aprender de este funcionario real. Él dejó su posición de funcionario real, que humanamente estaba por encima de la de Jesús, tenía mayor poder y autoridad, y él dejó todo eso y se fue y se postró ante Jesús. Él reconoció al Señor.
pero tuvo que haber dejado su posición, que es lo que nos cuesta a nosotros. Pedimos a Dios, pero no queremos dejar la forma en que estamos viviendo. No queremos dejar la vestidura de pecado que tenemos. No queremos dejar nuestra condición en nuestro corazón. ¿Y qué pasó? Recuerden que el Señor lee los corazones. Mira, el Señor no era profeta en su tierra, dice allí. ¿Y tú crees que Jesús es el Señor? Que tú estás dentro de la iglesia de Él, pero muchas veces no le creemos a Dios. Porque si nosotros le creyéramos a Dios, no tendríamos por qué estar tristes ni acongojados. Porque el Señor dijo, todas sus cargas vengan. Él dijo, vengan los cansados y agobiados que yo los aliviaré. Si yo tengo fe, tengo que tener la convicción que me va a aliviar de las cargas. Si Él dijo que, dice la palabra de Dios, que se convierte al Señor y honra a Dios, será salvo él y toda su familia. Entonces, ¿por qué tienes que estar tú tan atribulado por la condición de esos que todavía no se han convertido? El Señor tiene su tiempo. ¿Cuánto tiempo esperó Jacob por ver a su hijo? ¿Cuánto tiempo esperó nuestro padre Abraham por su hijo, por la promesa del hijo? Y nosotros queremos todo resolverlo en unos cuantos meses. ¿Dónde está la fe entonces? Si la fe es eso de que la fe no tiene que ver con el tiempo, la fe tiene que ver con el creer que eso va a suceder. Y el creer que eso va a suceder es lo que me da a mí la vitalidad para permanecer todos los días. Porque yo creo que eso va a suceder y eso a mí me da la fuerza para seguir todos los días. Pero si tú comienzas a tener tristeza, miedos y atribulación, es porque en realidad no tienes fe. Entonces hoy tú tienes que ponerte a pensar si en verdad tienes la fe. Este hombre funcionario real, Jesús le dijo, mira, dos cosas importantes a tener en cuenta este funcionario para que nosotros aprendamos. Él no llevó al hijo donde Jesús. Mira que él no lo llevó ahí presencialmente. Él le dijo, vengo a rogar por mi hijo. Y número dos, cuando Jesús le dice, ve que tu hijo está sano, él creyó. O sea, él creyó que Jesús lo podía simplemente hacer por la declaración de él. Oye, Jesús no lo ha declarado en su palabra. Ahí están las promesas de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿por qué no crees como el centurión? ¿Qué hizo el centurión? Simplemente creyó y se fue. Se fue creyendo en eso, o sea, en la promesa de Dios. ¿Sabes por qué a veces nosotros dudamos y no creemos? Porque en realidad estamos en el pecado. O tenemos escondidas muchas cosas que no son gratas a Dios. Porque estamos, como dice el dicho, rogando a Dios, pero con el mazo dando. Y hoy tenemos que saber pensar sobre eso. Si yo estoy con el mazo dando, o si yo todavía tengo las vestiduras esas que me hacen a mí ser engreído, prepotente, soberbio, que tenemos vanas ambiciones, o todavía estamos, como dice, acobijados con el mundo, contentos en las cosas del mundo. No, yo voy donde Dios, pero yo estas cosas no las quiero dejar. Por eso es que nos suceden muchas veces las cosas. Entonces, tenemos que, como el funcionario real, despojarnos de todo eso. Se despojó de la condición de ser funcionario real, porque él fue a rogar. Imagínese usted un romano rogándole a un judío. Eso era algo que solamente se sale del contexto. Ellos jamás le iban a rogar a un judío, porque ellos, los judíos, lo miraban por los hombros, porque tenían toda la autoridad. Entonces, mire que nosotros, algo que le gusta a Dios para nosotros poder obtener de Él, es que nosotros tengamos corazones despojados, sencillo y humilde, pero algo importantísimo, creer verdaderamente. Este hombre creyó en Jesús, en las promesas de Jesús. No debemos vivir tristes, atribulados todos los días. Eso es algo que no le gusta a Dios. Hay personas que todos los días van y le ruegan a Dios con esa cara triste y ese corazón atribulado por lo mismo y lo mismo. Y uno dice, pero y entonces, si oraste hoy a Dios con toda la fe, ¿por qué tienes que tener la tribulación? Ya tienes que esperar. Puedes seguir orando. Bueno, vamos a seguir orando por ello. Está bien, pero no tienes por qué tener esa tribulación, esa carga, ese miedo. Entonces, ¿dónde está la fe? Verdaderamente no tenemos fe. Entonces, tenemos que nosotros hoy aprender de este funcionario real. Tenemos que aprender a esperar a Dios, pero sobre todo creerle la palabra de Dios. Con una palabra fue sano, lo declaró. En la Biblia están todas las promesas. Créelas que dijo el Señor, y vive conforme a esas promesas. Que no dejes que el enemigo se robe tu paz.